Llevaba varios años trabajando como taxista y en ese tiempo me había cruzado con todo tipo de pasajeros. Los más pesados siempre eran los borrachos. Nunca sabías con qué iban a salir, algunos se ponían agresivos, otros empezaban a cambiar el destino cada 5 minutos, y no faltaba el que pedía bajar un momento para después desaparecer entre los edificios sin volver jamás. Aquella noche ya estaba pensando en terminar mi turno cuando entró un servicio desde un callejón detrás de un bar. El pago no estaba mal y el trayecto era largo, hasta la periferia de la ciudad. Pensé que sería mi última carrera antes de volver a casa, así que acepté. Cuando llegué, vi a un grupo de muchachos afuera. Entre dos de ellos traían a otro sujeto prácticamente arrastrándolo hasta la puerta trasera del taxi. Uno me explicó que su amigo había bebido más de la cuenta y que era mejor mandarlo a casa. Nadie quería acompañarlo porque el lugar quedaba muy lejos, pero me aseguraron que en su edificio ya sabían en qué estado iba y que lo estarían esperando abajo. Según ellos, no iba a haber ningún problema. Por un momento pensé en rechazar el viaje. Nunca me gustó transportar a borrachos en ese estado si iban solos. Pero insistieron tanto en que todo estaba bajo control que terminé aceptando. Arrancamos. El tipo iba desplomado en el asiento trasero, sin reaccionar a nada. Dentro del coche se mezclaban el olor a alcohol fuerte, tabaco y un perfume insoportable. Durante el trayecto intenté hablarle varias veces para comprobar que seguía consciente, pero apenas emitía unos quejidos bajos. Mientras más avanzábamos, más oscuro se volvía todo. Primero desaparecieron las luces de las avenidas, luego incluso los faroles de la calle. El coche empezó a saltar por baches y caminos mal pavimentados. Pensé que aquel hombre debía vivir en un sitio perdido de la mano de Dios. Me di cuenta de que llevaba casi 20 minutos conduciendo en completo silencio. El pasajero se había quedado totalmente inmóvil. Cuando el navegador indicó que habíamos llegado, me quedé desconcertado. No había edificios, ni portales, ni rastro de vida. Solo un camino que llevaba a un puente pequeño sobre un riachuelo estrecho. A la derecha había matorrales oscuros, a la izquierda, huertos abandonados. Ni una sola luz alrededor. Me dio mala espina. Me habían dicho que alguien lo recibiría en la entrada de su edificio. ¿Qué entrada? Los bloques de apartamentos habían quedado muy atrás. Pensé que tal vez me habían dado una dirección falsa o incompleta, así que intenté despertarlo para aclarar dónde vivía realmente. Me bajé del coche, abrí la puerta trasera y en cuanto la destrabé, el cuerpo cayó hacia afuera de golpe. Su chaqueta se abrió y, a la luz de los faros, vi una mancha oscura extendida sobre su camisa. Me agaché mejor. Era sangre. La tela estaba rasgada, y debajo había una herida espantosa en el pecho. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos. Le toqué el cuello. Estaba helado. No sentí pulso. No entendía qué había pasado, pero reaccioné al instante. Saqué el teléfono y llamé a emergencias. Le expliqué a la operadora que había una persona sin signos de vida junto a mi vehículo. Me pidió que no colgara, que encendiera las intermitentes y que no moviera el cuerpo. La policía y la ambulancia no tardaron demasiado en llegar, aunque ya no había nada que hacer por él. Lo declararon muerto en el lugar. Me interrogaron allí mismo, revisaron el viaje en la aplicación, la ruta y el horario, y luego me llevaron a rendir declaración formal. Al día siguiente, la situación se aclaró. Antes de subir al taxi, aquel hombre había participado en una pelea cerca del bar. Alguien de su grupo lo había apuñalado y, en vez de pedir ayuda, decidieron quitárselo de encima de la forma más cobarde posible, usar su propio teléfono para pedir un taxi, cargarlo al asiento trasero y mandarlo lejos. Tal vez pensaron que yo, asustado, haría desaparecer el cuerpo por mi cuenta. Quizá imaginaron que lo arrojaría debajo de un puente o lo dejaría tirado en cualquier terreno. También puede que ni siquiera supieran si seguía vivo, o que simplemente no les importara.
Solo querían sacar el problema de encima y ponerlo sobre los hombros de otro. Todos terminaron respondiendo ante la justicia, y yo quedé en el caso como testigo. Pero hasta hoy me persigue la idea de que ese hombre murió dentro de mi coche. Estoy seguro de que durante parte del trayecto todavía seguía con vida. Esos gemidos, tal vez no eran solo quejas de borracho. Tal vez intentaba pedir ayuda y no podía hablar. A veces pienso que, si hubiera sospechado algo antes, quizá habría podido salvarlo. Y esa duda todavía pesa sobre mi conciencia. Hace algunos años trabajé en un restaurante pequeño. La cocina cerraba a medianoche, pero entre limpiar, recoger y cerrar caja, casi siempre salíamos cerca de la 1 de la madrugada. A esas horas ya no pasaban autobuses hacia mi barrio, así que volver a casa en taxi era mi única opción. Después de cada jornada terminaba agotado, sin ganas de hablar con nadie. Por eso siempre me sentaba atrás, miraba el celular y me convertía en un pasajero silencioso. Ese trayecto era el único momento del día en que nadie esperaba nada de mí, y yo apreciaba mucho esa paz. Aquella noche lloviznaba y hacía bastante frío. Cuando el taxi llegó, me subí deprisa, saludé al conductor y me dejé caer en el asiento trasero. Era un hombre de mediana edad, serio, de esos que tampoco parecen buscar conversación. La verdad, me vino bien. Llevábamos ya unos minutos de trayecto cuando me preguntó, con bastante cautela, si me molestaría que se desviara un momento para dejar unas herramientas a una persona. Me aseguró que sería solo una vuelta mínima, 2 minutos como mucho. Yo no tenía prisa, así que le dije que no había problema. Tomó una calle lateral y de inmediato desaparecieron las luces del centro. Afuera comenzaron a pasar almacenes oscuros, cercas oxidadas y terrenos vacíos. Parecía una zona industrial abandonada. No pensé nada raro al principio, aunque reconozco que siempre inquieta un poco cuando alguien te lleva a un lugar sin alumbrado y sin gente alrededor. Finalmente nos detuvimos junto a un garaje iluminado por una luz débil. El conductor bajó deprisa con una caja y me dijo que enseguida volvía. Escuché cómo abría el maletero, lo cerraba de nuevo y caminaba hacia la entrada del taller. Me quedé solo dentro del taxi, oyendo la lluvia golpear el techo mientras miraba el móvil. Empezaba a darme sueño. Y entonces, sin saber por qué, sentí con absoluta claridad que alguien estaba de pie justo al lado de mi ventana. Giré la cabeza, y me quedé helado. Había un hombre pegado al cristal. Lo primero que me impactó fue el color de su piel, un tono azulado, enfermizo, como el de un cadáver. La cara se le veía hundida, con la piel caída sobre los pómulos. Pero lo peor eran los ojos, o, mejor dicho, la ausencia de ellos. En su lugar solo había 2 huecos redondos, negros y vacíos, como si alguien hubiera arrancado todo lo que debía haber allí. Tenía la boca entreabierta y estaba inmóvil, con la cara casi pegada al vidrio. Se me cayó el teléfono sobre el asiento. Por un instante solo pensé una cosa, si las puertas estaban cerradas. No podía recordar si había sonado el bloqueo automático al arrancar. El hombre no parpadeaba. Ni siquiera parecía respirar. Era como tener a un muerto mirando hacia adentro, aunque no tuviera ojos con los que hacerlo. En algún punto delante de mí escuché el golpe de una puerta en el garaje. Di un respingo. La figura no reaccionó. A tientas, busqué el seguro de la puerta y lo cerré con rapidez. Aún así, él seguía ahí. Unos segundos después, el conductor volvió corriendo y pasó justo por donde estaba aquella cosa. Yo esperaba algún gesto, un sobresalto, cualquier reacción. Pero nada. Abrió la puerta delantera, se sentó, arrancó y dijo con normalidad: «Listo, ya nos vamos». El coche empezó a moverse y durante unos segundos más vi por la ventana como aquella figura seguía quieta, sin perseguirnos, sin retroceder, simplemente observando desde la oscuridad.
Cuando por fin dejamos atrás aquella zona, recuperé la voz y le pregunté al taxista si había visto al hombre que estaba junto a mi puerta. Me contestó con indiferencia. Ah, sí, había un tipo ahí parado, algún loco, supongo. Lo miré sin poder creerlo y le dije que aquel hombre no tenía ojos, que en la cara solo había huecos oscuros y que su piel parecía la de un muerto. El conductor me lanzó una mirada breve, como intentando decidir si yo estaba borracho o nervioso, y me respondió con un tono extraño, casi sin sorpresa. Qué raro, por ese lugar cuentan historias. Dicen que desapareció gente por ahí. Han encontrado coches abandonados con las puertas abiertas y sin nadie adentro. También se dice que quien cruza esa zona de noche caminando puede perder la razón. Pero yo nunca creí en esas cosas. Después cambió de tema con total naturalidad y empezó a hablar de música, como si la conversación anterior no mereciera mayor atención. A mí, en cambio, me había dejado marcado. Han pasado años desde aquella noche y todavía sueño con esa cara azul detrás del vidrio. En mis pesadillas siempre estoy otra vez en el asiento trasero, con la lluvia resbalando por la ventana y ese rostro sin ojos a pocos centímetros del mío. A veces pienso que quizá la incredulidad sea una especie de protección. Yo siempre fui algo supersticioso, y todavía me pregunto si por eso vi lo que vi, mientras el conductor, mucho más escéptico, solo alcanzó a ver a un hombre cualquiera. Mi consejo, desde entonces, es simple: no creas en nada. A veces la mente sale menos herida así. Nunca me gustó conducir. Incluso después de terminar las clases de manejo y de hacer algunas salidas cortas, sentía un miedo físico al poner las manos en el volante, como si en cualquier momento algo pudiera salir mal y ese peso terminara destruyéndome a mí o a otra persona. Por eso, en el pueblo donde vivía, dependía mucho de los taxis para ir a la ciudad. El recorrido era siempre el mismo: una vieja carretera de cemento junto al campo, después una franja de árboles, más adelante el enlace y finalmente la entrada urbana. Como el servicio en la zona era limitado, casi siempre me recogían los mismos conductores. Con el tiempo aprendí sus caras, sus coches y sus costumbres. El que más me llevaba era un hombre de unos 50 años que conducía una Skoda gris. Siempre iba limpio, arreglado y con el coche impecable. Era amable, hablador en la medida justa y parecía una persona completamente normal. Con él se podía conversar de cualquier tontería cotidiana, desde el precio de las cosas hasta temas generales de la vida. Una vez incluso me dijo que yo era uno de los pasajeros más tranquilos que tenía, y aunque me halagó, también me dio curiosidad por saber qué clase de persona se encontraba a diario. Se lo pregunté. Él respondió que, después de tantos años, ya conocía demasiado bien a la gente y que pocas cosas lo sorprendían. Dijo que algunos pasajeros eran groseros, otros muy conflictivos, y que de vez en cuando alguno se ponía agresivo o quería pelear. Añadió que siempre se puede calmar a una persona si sabes cómo tratarla. Le pregunté qué quería decir con eso, y contestó algo que en aquel momento tomé a broma o a fanfarronería. A veces es mejor dar un golpe a tiempo que luego tener que arreglar un desastre mayor. No supe si hablaba en serio. Después matizó diciendo que los hombres violentos eran los más complicados, mientras que a las mujeres les bastaba con bajarles un poco la tensión. No le di más vueltas. Sonaba como uno de esos comentarios exagerados que suelta la gente que trabaja de cara al público. Seguí subiendo a su coche durante meses. Le tenía confianza. Era, de hecho, de los pocos conductores con los que me sentía tranquilo. Hasta que una mañana abrí las noticias y vi un titular que me dejó helado: habían detenido a un taxista acusado de asesinatos múltiples en una zona cercana a donde yo vivía. Al principio no aparecían ni fotos ni nombre, solo que operaba en el área. Decían además que el detenido aseguraba haber actuado para un culto oscuro y que llevaba víctimas humanas a rituales.
Esas palabras me golpearon con fuerza. De inmediato recordé sus comentarios sobre pasajeros difíciles, sobre calmarlos, sobre hacer lo necesario. Entré al chat del pueblo, donde todos compartían rumores, pero todavía no había nada confirmado. Al día siguiente empezaron a filtrarse más datos. Cerca del bosque encontraron numerosos cuerpos. Más de 20, según algunos. Todos mutilados de forma espantosa, cortes, huesos rotos, clavos oxidados atravesando los cráneos y los ojos. Recuerdo leer aquello con una sensación de irrealidad absoluta, pensando una y otra vez que yo había viajado incontables veces con alguien que podía haber hecho eso. Poco después alguien publicó el número de matrícula de la Skoda gris. Era él. El mismo hombre correcto, aseado y aparentemente razonable con el que yo había hablado de cosas sin importancia durante tantos trayectos. Durante mucho tiempo quise creer que alguien lo había manipulado. Que un grupo extraño le había lavado el cerebro y lo había arrastrado a algo monstruoso. Era más fácil pensar eso que aceptar que aquel hombre cordial pudiera ser, simplemente, un asesino. Pero conforme avanzó la investigación, jamás apareció ningún supuesto culto. Él aseguraba que obedecía a personas ocultas tras máscaras hechas con cráneos de animales. Decía que le pedían víctimas concretas, un anciano, un joven, un hombre, una mujer. Juraba que no podía resistirse porque lo dominaban como si estuviera hipnotizado. También llegó a insinuar que ni siquiera estaba seguro de que bajo aquellas máscaras hubiera seres humanos. Esa versión podía significar dos cosas, o de verdad estaba completamente trastornado, o fingía locura para encubrir que actuaba solo. Las autoridades nunca dieron demasiados detalles y el caso quedó cubierto por una especie de silencio raro. A día de hoy no se sabe si realmente hubo más implicados o si todo existía únicamente en su cabeza. Desde entonces no he vuelto a confiar en un taxi. Prefiero caminar hasta la carretera y esperar el autobús, aunque tarde más. Sé que lo lógico sería pensar que nunca me volvería a tocar a alguien así. Pero después de aquello entendí algo que me cuesta olvidar: las personas que inspiran más confianza a veces son las que mejor esconden lo que realmente son.